Hola a todos, bienvenidos. Comenzamos la semana en ESPN con F90 y con temas bastantes para analizar. Vamos a comenzar con el primero, que nos viene desde territorio peruano, azul oscuro. Dicen en Perú que Fabián Bustos, que tuvo pasado en el fútbol peruano, es candidato número 1 para dirigir de vuelta Universitario de Deportes. Dicen que lo quieren a como de lugar. Bueno, Fabián acaba de llegar al banco de Millonarios. ¿Le convendría a Millonarios cambiar el técnico? ¿Le convendría a Millonarios hacer el esfuerzo y dejar a Fabián Bustos y armarle un equipo competitivo para el segundo semestre? Ustedes, como hinchas azules, ¿qué harían? Ustedes, como gente del fútbol, ¿qué opinan? Porque no cabe ninguna duda que el equipo actual de los Millonarios no fue armado por este señor. Solamente en el caso de Contreras. Los demás son jugadores que él ya encontró ahí dentro de la nómina. Y obviamente hará peticiones. Tocaremos el tema. Lo que se siente ganar. La selección sub-20 marcó el sendero. La sub-17 lo redondeó. Campeón sudamericano, pero no cualquier título. Dejando en el camino a Brasil y con goleada. Y luego con autoridad, con buenos goles, con un fútbol moderno, alegre, rápido, divertido, menos posesión, más solvencia en el arco contrario. Y goleó a los argentinos 4-0. Es la identidad de estos chicos la que debe asumir el resto de las selecciones en Colombia. Es el ejemplo claro de que encontramos de nuevo el sendero desde los menores. Otro tema para analizar en la mesa de opinión de F90. Reconocimiento tricolor, ese hombre que celebra. Luis Díaz, claro, baile Luis, porque se lo merece. Y aparte de eso, en Múnich, en Alemania, lo reconocen no solamente como uno de los mejores, superando a Angie Robben y a Ribéry, extremos de lujo en el reciente pasado del Bayern Múnich. Y hoy en el cuadro bávaro, Luis Díaz, en los números, los ha superado. Y de igual manera, Duván Zapata, que ha recibido en Italia el reconocimiento del Salón del Fútbol de Italia. Es que en el calcio valoran lo que ha hecho Duván. Salió del América, se fue para Estudiantes, llegó al Napoli, estuvo en Udinese, estuvo en la Fiorentina y en el Atalanta brilló con luz propia. Un jugador que todo lo ha puesto encima de la mesa, con lesiones en el Torino, pero de todas formas un jugador excepcional, aparte de excelente persona. Bueno, estos temas y otros más tocaremos hoy aquí en ESPN en F90. Bienvenidos. Bueno, y hoy lunes 20 de abril de este 2026 los saludamos a nombre de Betplay. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Nico. Pacho, buenas noches. ¿Cómo? Hoy te escucho como lejos. Pacho, buenas noches. Ya te escucho más mejor. Bueno. Mejor. Oye, la noticia no noticia la de hoy. ¿Cuál? Descendió el Wolverhampton. No. Has anunciado. Qué sorpresa. Pues, ese equipo pobre, pues por Mosquera, que es un jugador de Selección Colombia y ha sido importante en cuanto a recambio. Pues yo me hubiera quedado en Inglaterra, yo insisto. A mí me parece que era un fútbol competitivo para él, pero yo no soy Jonarias. Claro, por supuesto. Noticia. Se parece. Caldas clasificó. Mira, exactamente, muy bien. Tanto que le han dado palo a la Hernán Darío. Buena campaña de Hernán Darío Herrera. Tiene un equipo que además juega bien. Un equipo que tiene una propuesta interesante. mereció ganar. Claro. Y no fácil, porque se llamaba antes Equidad y ahora se llama Internacional de Bogotá. Y sin embargo siempre le ha dado brega. ¿Como Equidad o como Inter? Sí, le ha dado bastante brega. Oscar. Buenas noches, Pacho. Hoy viniste a los Terminator, pues, con Dejen la moto afuera. modernidad, caras oscuras. Vendrás conmigo. No, el redelgado. ¿Qué más? No, estuve en la ciudad de Cali, me tocó ver el tema de Millonarios. Es una lástima. Es increíble que se sigue marcando. Habrá que ver la coyuntura, ¿no? Salió Ginás, gol de cabeza, seguramente tenía la marca. Y luego el tema del segundo gol, Falcao, el primer palo, donde tenía que marcar. Claro, sí. Hombre, la verdad, quedé muy decepcionado de Millonarios en Cali. América, inclusive, llegó un momento en que América jugó, claro, con responsabilidad jugó, pero lo vi tan superior. Es decir, yo no veía a Millonarios cómo le hacía, cómo va a hacer de un gol a la América. Se lo hizo. No tenía le hizo uno. Sí. Pero la verdad es que ¿y yo cómo no se veía... lo hizo, no? Sí, claro. Beckham Castro. Sí, pero lindo gol de Carlos Darwin Quintero. Cerramos la persiana. ¿Y sabes una cosa? Carlos Darwin ha venido subiendo gradualmente, se dio un poquito más, ha hecho 2 goles. Pacho, pero eso está como Fontana Rosa una vez que tenía Sí. una tira de chistes y Sí. dice el entrenador dijo, no, nos demoramos un poquito, ya el equipo ya tomó forma, hacía algunos diálogos ficticios, ¿no? Fontana Rosa ya tomó forma, pero ya lástima que cuando ya el equipo se completó y estamos funcionando bien, se acabó el torneo. Ni modo. Y quedamos eliminados. Eliminado. Pasa que no viene cogiendo forma tampoco. Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pacho, buenas noches, como siempre feliz de acompañarlos. Sí, lo de Millonarios preocupante, yo creo que hay niveles bajísimos individualmente y el equipo colectivamente tampoco encuentra respuestas, pero bueno, contentos y sobre todo con esa posibilidad de análisis que nos da el triunfo de la selección sub-17 en el sudamericano. Creo que, como lo planteaba la producción, es un tema bastante interesante que nos pone de cara a estos chicos ganadores, campeones. Oye, Sara, estoy tan frustrado.
¿Y eso? Porque yo soy muy seguidor del Arsenal. Sí. Ah, qué lindo. Y otra vez está pasando lo mismo. Sí. No. ¿Otra vez. Todavía no. tiene tiempo. No, sí, pero no Sigue líder. Sigue siendo líder. Sí, pero ya no depende de sí mismo. No, y además Manchester City tiene un partido menos. Claro, pero un poco Y está para un gol de sacarlo, diferencia. pero para sacarle un poco del tema místico, histórico de la presión, sí creo que desde el juego se ha quedado corto Arteta, porque la nómina se reforzó lo suficiente y este es un equipo que se dedicó a intentar defender bien y a ganar partidos de balón parado, y la creatividad le hace mucha falta. Es un equipo que si recibe un gol le cuesta mucho progresar, le cuesta mucho generar. Creo que ahí está el problema de este Arsenal. Lástima. Vimos este fin de semana en la pantalla de ESPN y de Disney Plus varios partidos, por ejemplo el limitado partido de Boca River, que me pareció pues muy pesado, pero Arsenal-Manchester City tenía yo una angustia tenaz, porque le hice mucha fuerza al Arsenal. Ya, me gusta el Arsenal, y verlo otra vez en la misma, la verdad. Es que el Arsenal le pasó al paisano de la cobija corta, ¿no? Lo que decía Tim, se descobija Por taparse la cabeza, cabeza, se tapa los pies. Se tapa los pies la cabeza. Tenía un juego precioso, activo, dinámico en ataque, y se cubrió la cabeza para defenderse mejor y se perdió. Diana, ¿usted cree en el milagro? Buenas noches. Sí. ¿Sí? He visto ¿Santa Fe es un milagro? milagros. Hijo de- No, pues el milagro es que demuestran que sí pueden hacer goles, ¿no? Sí. Que sí puede ser un equipo propositivo. De hecho, pues más allá de la goleada, se lo hace a un equipo que llevaba 4 partidos sin recibir gol, como el Cúcuta Deportivo. Cúcuta venía con el arco en cero, digamos que tampoco es un mal partido del rival, pero se pueden hacer goles. Es decir, tiene los elementos, Independiente Santa Fe, hablo de los jugadores, para poder generar un fútbol diferente. No solamente lo que es la defensa, un equipo amarrete, tiene con que ir a jugar, como lo vimos en alguna oportunidad. Por fin hizo algunos cambios el técnico y le funcionaron. Y le funcionaron. Ahora, Oye, le iba a decir, 2 cupos nada más, ¿cierto? 2 cupos para 8 equipos. Pues hasta el 11, más adelante repasaremos la tabla y demás, pero ya hay... ¿Cuántos cupos quedan? Sí, Sí, dos, ¿no? para mí, 2 cupos, 8 equipos. Coincido con Diana. Porque la Figura América tiene Mosquera, un ¿no? partido Figura menos. Mosquera. Sí. En el partido de ayer. Más allá de que Es ganó que 5-0 es raro, Cúcuta, uno dice pues figuró 5-0 Mosquera. ganó Santa Fe, pero el arquero fue protagonista, entonces, Sí, porque claro. sí, en el 1-0 hubo una tajada que seguramente, conociendo a Santa Fe, hubiese desequilibrado el compromiso con el 1-1. ¿Dónde anda Leonel Andrés? Buenas noches. Hola Pacho, ¿De dónde salió esa versión de que iba a volver a dirigir? No. Y eso es eso ridículo. es una versión absolutamente infundada. Ellos se están arreglando, pero pues no han podido arreglar. Ah, ok. Pero no sé si él está en Bucaramanga, porque para eso está el representante, ¿no? Ok. Entonces yo creo que el representante está trabajando en eso y apenas hay un arreglo, pues se dará la noticia y me imagino que vendrá el pago de la indemnización a lo que pues Lionel aspira, que parece que es absolutamente normal, porque usted firma un contrato para eso. Claro. Por otro lado, estoy muy contento con lo de la sub-17, ¿no? O sea, estamos toda la vida diciendo tenemos que llegar a las finales y fuera de eso y la llegamos y la ganamos y goleamos a Brasil y Argentina en el proceso. Maravilloso. Ahora, a seguir así. Por ahí es el camino. Ese muchacho es Corsias de Nacional. De Nacional. Es de Nacional. ¿Cierto, Ah. José Luis? Buenas Nacional. noches. Y sí, pues obviamente en el seguimiento de las divisiones menores, él es de Cartagena, Sí. lo hace la captación Atlético Nacional, viene haciendo y ejecutando todo el proceso, y digamos que es uno de los que mayor potencial tiene dentro de las divisiones menores de Goleador del Nacional. campeonato. Sí, claro. Pero el Figurón. otro muchacho que tiene, Martínez, es buenísimo también. Martínez es Dicen, 10, dicen claro. que va para el Bayern, ¿no? Enganche. Dicen que tienen prácticamente el tema listo con el Bayern. Sí. ¿Qué jugador de fútbol? Hay buenos jugadores de Sí, fútbol. claro. Ahora, no estamos diciendo que son pues ya unas realidades, pero pues para un sub-17 encontrar usted 5 o 6 jugadores interesantes y un equipo que vino de menos a más en el campeonato y en el mismo partido, eso quiere hablar o habla mucho de una palabrita que está muy de moda, que yo no uso mucho, pero que pues puede servir, y es la famosa resiliencia, ¿no? Oh, sí, es Eso pues verdad. es interesante, ¿no? Bueno, hoy en el territorio peruano, ya desde finalizando la semana, se hablaba de la salida del técnico de Universitario de Deportes. Y como ustedes saben, en la hoja de vida de Fabián Bustos, el actual técnico de Millonarios, hay un paso exitoso y del reconocimiento del técnico Fabián Bustos en Perú. Y se especula, se dice, inclusive comenzó como un rumor, pero hoy ya lo comentan varios y lo comentan con autoridad, que Universitario hará lo posible por recuperar a Fabián Bustos. No sé si vamos primero, quisiéramos mostrarles cómo la prensa peruana ha hablado del tema. Usted me dirá, señor director, aquí están. Mire la prensa, Nico, cómo está vendiendo el tema. Dicen, Fabián Bustos Ese es el a líbero de Perú. Claro, el líbero. Fabián Bustos volverá a Universitario tras la salida de Javier Rabanal. Lo último que se sabe, Javier Rabanal no seguirá en Universitario. Los hinchas piden el regreso de Fabián Bustos. ¿Es opción? Eso es lo que dice líbero. Y Carlos Univaso, que es periodista peruano, dice, Fossati no regresa a la U, relación con Barco no es tan mala. El problema es con la administración, la última charla entre las partes y con Betancur de intermediario fue terrible. Van a buscar un DT inédito, sin pasado en AT, salvo que Bustos quiera dejar Millonarios. Difícil. Bueno, la pregunta es, de concretarse ese interés
de Universitario del Perú, Millonarios debería hacer un esfuerzo económico para retener a Bustos. ¿Ha hecho méritos Bustos para que haga Millonarios un esfuerzo económico y lo retenga? Pues yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué ha hecho, perdón? Yo ahí difiero, Pacho, y para mí me No, parece no, que por eso, empezó es una bien. mesa de opinión, Pacho, claro. empezó bien, pintó bien. Eso es como esas relaciones que usted al principio está feliz, eso, ay, no, qué maravilla, me enamoré. No, me dejó ir, ¿no? Y a las... Me entregué. me entregué. Usted es así de enamoradísimo. Me enamoré. Me entregué. entregué. Y de pronto al mes Amor usted, total. al mes y medio usted empieza a decir hola. No, pero ronca. Creo que mejor no me vuelvo a poner esa chaqueta de cuero con esos cierres así, Sí. porque creo que la cosa no va por el camino No, que es. ronca. El problema es cuando uno no se puede poner la chaqueta. Porque no le cabe. Es decir, para ti Millonarios no debería hacer el esfuerzo por Pues Bustos. yo en este momento, si usted me dice haga esfuerzo por gustos, yo hago esfuerzo así como, pero no más. Señor director, ¿será que le preguntamos a la hinchada de Millonarios si harían el esfuerzo porque Bustos se quedara? Usted dirá. ¿Sí? Preguntémosle a la hinchada de Millonarios. Usted, hinchada de Millonarios, Usted, rápido. Nicolás. Una pregunta rápida para. Obviamente, este es un tema de debate inicial, partiendo de una información que viene de Perú, ¿cierto? Esta información no es de Colombia, para que luego no digan que somos acá, no. Una información recogida, construida en territorio peruano. Así que escríbanos a nuestra cuenta @ESPN Colombia, nos etiqueta con el numeral ESPN F90 Colombia y díganos, hincha de Millonarios. Millonarios, ¿ustedes harían un esfuerzo económico por retener a Fabián Bustos o aprovecharían y cambiarían de DT en Millonarios? ¿Cierto? Por favor, Señor nos hincha de entregan su opinión. Millonarios. Lo que pasa es que Bustos tiene contrato hasta fin de año, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿El técnico quiere ir? No, pero no me regañe. No, pues, ¿Se quiere ir? No, yo lo regaño porque si va a salir con ese argumento. Le tendrían que pagar Si el va a salir con ese contrato, argumento, le tendrían que pagar el pero contrato está de moda no sé. pagar los contratos. Y lo que me han dicho a mí es que... No, pero el que tendrá que pagar es Bustos, ¿no? En Sí, todo Bustos. caso. Claro, pero Bustos no, es el que tendría que pagar. Universitario. Y no nos metamos mentiras. Universitario tiene Tiene plata. cómo. sí. Claro. Es un equipo que tiene plata. Millonarios también si quiere. Sí, si quiere, sí. También tiene plata. Sí, también. Ahora, la cosa es que quiera, pero lo que a mí me dijeron es que cuando trajeron a Bustos es un tipo indispensable en el proyecto de Michel Bustos. O sea, en el proyecto que está armando Millonarios, Bustos es un tipo indispensable. Eso fue lo que me dijeron a mí. Yo no sé qué tanto lo indispensable cambie con el paso del tiempo. Sí se ha demostrado que Bustos no tiene un plan B, que por mantener su idea... ¿Pero por nómina o...? No, pues obviamente es No, una por nómina que él no funcionalidad, arma, Pacho. pero digamos... yo ayer escribí algo en Twitter sobre el principio de Peter, que es De Peter Alexander. cuando usted lo llevan a la máxima incompetencia. Sí, usted siempre lo menciona. Eso para mí es clave porque, por ejemplo, Vanguero, que es un jugador muy resistido por la hinchada, yo nunca vi a Vanguero jugando de central por izquierda. Y O sea, por no porque usted mantener sea un zurdo hay que sistema- ponerlo de una vez en una Claro, posición que usted no conoce. por mantener un sistema, yo no puedo tampoco echar a la hoguera a jugadores que tratan de colaborar en lo posible con un sistema que yo no sé si están del todo convencidos. Me imagino que también lo que busca Bustos es decir, bueno, a mí me toca ubicar a Vanguero por izquierda porque no tengo más alternativa, no tengo más jugadores que cumplan con esa función. Entonces, pero a mí lo que me han dicho es que Bustos tendría que, o sea, que es un tipo indispensable para el proyecto que está armando Michel Bustos. Supongo que ya cuando tenga que exigir nombres o futbolistas, traerá los que él quiere, ¿no? Pero toca hacer de Pero tiempo. Nico, eso no sería prácticamente, como popularmente dicen, morir con la mía, o sea, porque él trae un esquema con el que juega, pero ¿qué tanto los elementos con los que cuentan Millonarios pueden acoplarse a ese estilo de juego? Esa es la Ya lo pregunta. probó muchas veces y no ha funcionado. Quizá no porque esté mal el esquema que él quiere, sino porque los elementos no cumplen obviamente con las características para poder jugar con esos tres defensas. Entonces no es o un con buen cinco sistema. en el fondo. Porque si no tiene los recursos, no. Claro, no es debería un buen sistema para Millonarios, pero a él ya le había funcionado. Le funcionó en Perú, le funcionó en otros equipos. Entonces, es poder cambiar, y no lo estoy defendiendo, porque siento que es como si. No, No. Para mí es equivocado. Es muy equivocado seguir con la misma idea cuando ya se dio cuenta que no ha funcionado y que Millonarios tampoco sea, o sea, nunca había jugado de esa manera. Entonces, ahí hay que ver, o profe, o cambia, o realmente sí no vamos a hacer Es un que ahí esfuerzo está, por porque retenerlo. él ¿Para dice, qué? él dice que tiene dos extremos que son magníficos y que por eso de alguna manera no cambia ese sistema de tres, porque ayer hizo la aclaración en la rueda de prensa que era de tres. Pero Los carrileros. digamos que para jugar ha tenido que recurrir a Alex Moreno Paz, que es un jugador que en 2 años tiene creo que 5 partidos, Sí. tiene muy poco, y a Vanguero, que es un tipo que es lateral por izquierda. O sea, eso tampoco venía inventemos, siendo titular y que no como era lateral. En cambio, si usted dice, bueno, juguemos con 4 en el fondo, pues porque no tengo más. O sea, yo no puedo Exacto. prometer pues lechonas si tengo lentejas en la casa. O sea, a mí me toca servir un plato de lentejas si eso es lo que tengo. No puedo decir, ya les Pero, traigo aquí. Pero no- me da pena, pero la lenteja es una delicia. Pero Y la Nico, lechona también. Sí, claro, también. Nico, pero no has contestado. ¿Tú harías el esfuerzo por dejar a Bustos? Pero es que qué esfuerzo hay que hacer si todavía tiene contrato vigente. No, pero supongamos que, a ver. No, yo no hago esfuerzo No, por nada, no, pero no. Es decir, Universitario tiene como desbloquear un contrato que tiene 6 meses más de duración, 6. ¿Vale la pena hacerlo?
Pues es que lo que pasa es que entraría Millonarios en ese torbellino permanente de cambiar Inestabilidad. técnico, jugadores que trajo el técnico, después se va el técnico. No. Entonces ahí le toca a Millonarios como decir, yo no sé si hacer un esfuerzo económico realmente, pero sí decir, bueno, usted tiene un contrato un año. Si el tipo se va porque quiere irse, bueno, pues todo bien. Le pasó a Santa Fe hace poco. Yo lo que veo, y de Pasó pronto, también con Arias, Sara en su me momento. podrá corregir. ¿Cuántos partidos se jugaron este mes? 4 puede ser. En estos O 2 más. meses. 8. En los 2 meses de... Sí, sí, yo sé para dónde va Oscar y es que la carga de juegos ha sido importante para Millonarios y justamente por eso llama la atención que uno, él siempre se le haya jugado prácticamente por Porque el no mismo tiene tiempo 11 para trabajar. y dos, claro, y dos, con un mismo sistema cuando las fichas que le encajaban, porque yo entiendo lo de la defensa impar y siento que desde ahí él construyó los triunfos frente a Atlético Nacional y frente a Once Caldas, porque le dio esa solidez defensiva que necesitaba un Millonarios que estaba absolutamente perdido y sin poder sumar. Ahora, lo que llama la atención es que con las cargas físicas a las que he tenido que someter al equipo en torneo internacional y en torneo local y adicional a las lesiones que ha tenido de jugadores importantes, porque incluso Mosquera se convirtió en una pieza fundamental de esa defensa impar, lo que llama la atención es que no haya modificado esa propuesta, sobre todo porque ya se lo había dicho técnicos como el de Fortaleza, que dijo, ya es previsible el estilo de juego de Pero es Millonarios. que aquí todo el mundo es previsible. O nos vamos a dar una sorpresa cómo juega América, cómo juega Nacional. Yo lo que veo es, él agarra un equipo en una emergencia. ¿Cuántos puntos tenía cuando lo agarró? No, muy poquito. Cero, Sí. tres. Creo que no. Luego, Cero no, pero creo que tenía 3. Luego se enfrenta con un Nacional. 5 puntos. 5. Luego se enfrenta con un Nacional y wow, era el equipo Da el golpe. de moda. Da el golpe, Entonces, sí. él se aferra a un sistema que le dio resultado, pero los jugadores se fueron disolviendo. Novoa se fue disolviendo, porque Novoa no venía bien, luego encajó con él, hizo partidos importantes. Las cargas de partidos no le permiten buscar un plan B. Para uno probar, tiene que entrenar, pero cuando tú compites, no te da tiempo para probar. Y si un sistema te dio resultado contra Nacional, que es el non plus ultra de Colombia, y lo dejas fuera del torneo, pues yo también me aferro. Y lo que me he encontrado es el decaimiento de muchos jugadores y el mismo error. Es que a ti te hagan 10 goles de cabeza, estamos de acuerdo. no es el problema del Estamos de sistema, acuerdo es y por eso desatención a del mí me jugador. llama la atención los bajos niveles y la falta de interpretación de esos momentos de juego, porque diga, si bien tanto el entrenador como los jugadores dijeron que han entrenado balón parado, eso no se ve y también tiene que ver con la manera como el jugador soluciona esos momentos de partido. Es que no es simplemente entrenamiento, que eso llama la atención. O sea, no puede ser el mismo error repetido y que no Los haya una goles que decisión le de hacen, todos los hacer goles son copiados. el hombre a hombre y demás. O sea. Ya vamos a seguir con más opiniones. La opinión de la gente de inmediato, el hincha de Millonarios responde y da su punto de vista. David Valencia Ramos, no, y los hinchas del fútbol de igual manera. Creo que Millonarios no debería dejar ir a su actual técnico. Sería volver a empezar de cero. Bustos es un buen técnico. No ha sido fácil el proceso, pero ahí va. Saludos a Nico Samper. Muchas gracias, David. Dice Chalo Valderrama, la verdad que se vaya, ha demostrado que está perdido. Nicolás. Sergio Andrés Barón dice, no haría esfuerzo para que se quede Bustos. Millonarios lleva 2 meses recibiendo cada 3 días goles de cabeza y juega con 3 centrales. No ha trabajado en eso. Alexander G. A Bustos hay que darle la oportunidad de trabajar un equipo desde la pretemporada y con jugadores que él escoja traer. Entonces sí se podría evaluar su trabajo. Es mejor dejar el humo para épocas de asados. Muy bien. Qué rico los asados. Bueno, ¿sube qué? Subero Rivas. ¿se Subero acuerda de Rivas dice, Subero? desde Santa Marta dejamos que Bustos se quede. Buen entrenador. Debe ser algo de Subero, porque Subero era de Santa Marta. Santa Marta. José, ¿tú qué piensas? Pacho, mire, la verdad, hay 9 puntos que le ha permitido sostenerse hoy a Bustos en esa imagen que tiene con Millonarios. Los 6 que les hace Nacional por Sudamericana y por Liga y el 4-0 frente a Once Caldas. Pero si a mí me preguntan, ¿vale la pena hacer una inversión, un esfuerzo económico por un técnico que no pudo con Chico, que no pudo con Jaguares, que no pudo con Alianza, que uno define si pasa a los 8, que a nivel internacional tampoco cumplió la expectativa? Para mí no vale la pena. No vale la pena porque sería prolongar. ¿Tú le das el raje a Bustos? Sí, yo rajo a Bustos. Yo hago un rajo a Bustos. No, sí. Pero para ti no vale la pena el esfuerzo. No, para mí no vale la pena el esfuerzo. Puede ser que sea el hombre de la columna vertebral del dirigente deportivo de Millonarios, sin embargo no puede ser la última alternativa o la única. Es que Pacho, ahí el tema es, sí, que siga, pero sin que Millonarios tenga que hacer esfuerzos. Sí, sino claro. darle contrato. O sea, yo- ha hecho méritos realmente. yo- como para que le digan- exacto, yo le digan, para o sea, invertir- ¿usted cuándo? José Luis Alarcón llegó acá, ¿cuándo? Hace como 2 meses. Sí, uno. ¿Ha hecho méritos para subirle el sueldo? Pues yo ya pedí aumento, pero Todavía eso va por no. otro lado. O sea, Todavía no. Pero a lo que me refiero es eso. O sea, En diciembre si usted- hablamos. Si usted pactó con el técnico un acuerdo económico, si los resultados aún no se presentan, sí. Lo que pasa es que salir del bajón que se tenía con Torres, pues era como lo necesario. Sí. O sea, no era como lo espectacular. Sacar a Millonarios de esa zona era la tarea primaria del técnico. Listo, lo saca. Pero a nivel competitivo el objetivo todavía no se ha
Millonarios tiene que clasificar. Exacto. O sea, si un técnico no clasifica a Millonarios, Entonces, por más que lo reciba cuando yo le lo reciba. escucho, yo le escucho discursos a Bustos en ruedas de prensa. El primero, no, es que ganamos un partido importante. Sí, le ganaron un partido importante a Atlético Nacional, pero con eso no se puede quedar. Porque si bien eliminas a Nacional de Copa Sudamericana, pero sos el último en tu grupo en Copa Sudamericana y no te metes a los 8, fracaso total en los primeros 6 meses. Y claro, hay gente que dice, no, es que no es el equipo de él. Entonces, ¿para qué firmó con Millonarios? O sea, él sabía que tenía un reto importante y un objetivo importante. Y no puede abrir el paraguas ahora y decir... Pero quisiera dejar en claro lo siguiente. El profesor Bustos no se ha referido para nada al tema. Esta es una versión peruana. Sí. Y en Perú es que han salido con la noticia. El Ampay, sí, el Ampay que llaman. Aquí nadie lo ha tocado, Bustos no ha hablado del tema, el Millonarios no se han pronunciado. Eso hay que dejarlo claro. La gente de Millonarios le ha resbalado el tema que ni pelota le ha dado desde el punto de vista informativo. Es en Perú en donde están diciendo, y como tienen un poder adquisitivo importante, dicen, no, pues vamos por Bustos. No y fue es un bien hombre con que él. gusta ya. Y no fue bien con él. Entonces, fregámoslo de vuelta. Pero él tiene que cambiar cosas. Contra Boston River, yo no puedo sostener, más allá de que yo soy un fanático de mi esquema, yo no puedo sostener una línea de 3 para cuidar un delantero. No puedo. Es que eso ya es ir contrasentido. O sea, yo no puedo, más allá de que tenga un convencimiento, de que los jugadores me comprendan un poco, contra Boston River, que venía además con un equipo muy diezmado, tener 3 jugadores para que controlen uno. No tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Sí, y o sea, él se dio cuenta, perdón, Sara, él se dio cuenta promediando el segundo tiempo como, uy, miércoles, me sobra un tipo en la defensa. Tengo que hacer el cambio y meterlo. O sea, son reacciones que uno entiende. Yo no soy entrenador, por supuesto, pero cuando uno está y uno ve y dice, bueno, es la tabla del 1. Claro. O sea, es súper lógico. Sí, y más allá del esquema es forzarlo, ¿no? Porque, y un poco lo que decía Óscar es, él no tiene tiempo para trabajar otra cosa, pero es que este es un equipo que venía jugando con defensa par. Es decir, este equipo jugaba así. Y ahora, fue importante, sí, darle esa solidez al equipo defensivamente. Siempre se comentó que faltaba en esa fase ofensiva, pero ante la solidez que logró conseguir para arañar puntos, para de contra poder sacar o en transiciones sacar resultados, creo que ahí se dejó pasar. Lo que hay que entender es por qué él está forzándolo de tal manera y sobre esas declaraciones que él hizo, yo espero que las declaraciones que haya tenido sobre los jugadores y sobre lo importante que fueron esos triunfos sean de cara justamente a su camerino, porque eso ya se ha valorado, pero eso ya pasó y los entrenadores renuevan su crédito día a día. ¿Sabes qué me parece curioso? Aquí hemos varias veces insinuado que para el estilo de centrales que hay en el fútbol colombiano y para el fútbol que se juega aquí, es muy conveniente a veces usar la famosa defensa de tres centrales. Pero Millonarios no tiene ese tipo de centrales. Es que si yo tuviera ese tipo de centrales para Millonarios que se ajustan a la defensa de 3, yo digo inmediatamente, no, esos son. A Bucaramanga le funcionó muy bien con Dudamel porque eran ese tipo de centrales. A Restrepo le funcionó muy bien en Pereira porque eran ese tipo de centrales. Los centrales que tiene Millonarios no son para jugar en 3. O sea, y no es línea de 3 como bien lo dice Osorio, porque no juegan en línea. Son defensa de 3 o la defensa impar. Me parece que no son, aunque tienen muy buenos laterales, me parece que también le puede funcionar. Pero usted va a un 4-4, pues pone a Valencia como volante. Él se quedó como que es lo único y no realmente. De pronto cuando estaba Mosquera, pero ya no está ni Mosquera. O sea, si tiene buenos laterales, juegue con 4, igual también va a encontrar salida. No, y mete un tapón en la mitad también. Más en la mitad. ¿Ustedes no se dan cuenta que esa famosa línea impar necesitas un arquero en buen nivel? Además, es que el tío arquero, ¿no? Además, lo ha tenido, porque no va como sí, como sa. ¿Dudamel qué tenía? Tenía a Quintana, el arquero del momento. ¿Y el Pereira quién tenía? A Quintana. Pero Oscar, los goles que se ha comido Millonario no han sido culpa. El campeón. Chipi. No, y luego agarra Quintana. Sí, pero el que es campeón es Chipi. Pero Chipi no fue figura. También. Entonces, para tú, es que, a ver, entiéndase que cuando tú necesitas un sistema que responda, es porque es un sistema que verdaderamente te sostiene partidos. Pero yo lo que he visto es que ese sistema está respaldado por arqueros que están en muy buen nivel. Y en Colombia, me da pena con ustedes, son contados en la mano y me sobran dedos los equipos que pueden jugar con línea de 3. Por el arquero. La opinión de la gente en torno a este tema, para cerrarlo por ahora, no podíamos pasar por alto de todas formas lo que están informando en territorio peruano. Mar nos dice, creo que vale la pena hacer fuerza por Bustos, porque a pesar de que tiene cosas por mejorar, la cuestión del club es más profunda. Si en algún momento la estructura funcionó, fue porque los jugadores pusieron de su parte. Errores tienen todos y él no es la excepción. Nicolás Díaz dice, Bustos debe irse. La idea de proyecto no es justificación para soportar derrota tras derrota en un torneo tan irregular como el colombiano, en el que puede quedar campeón cualquiera.
Juan Carlos Luna, si la dirección deportiva de Millonarios busca un camino exitoso a futuro, su entrenador debe ser serio y continuar con el proceso. Si se va, todo sería un papelón. Saludos a la mesa Cundinamarca. Bueno, siguiente. Juan Pablo Cepeda, más allá si haría o no esfuerzo económico por Bustos, lo cierto es que lo pidió el director deportivo y lo lógico es que para el próximo semestre le traiga los refuerzos que quiere. Ahí sí veremos la realidad del caso. Yo les... José. Daniel Ramírez, Bustos parece buen técnico, pero no he visto su mano mejorando la situación reciente del equipo. Se mete solo al hielo frágil. Primero, imposible no compartir argumentos tan sólidos y tan bien expuestos como el de no tiene plan B. Imposible negarlo. ¿Cómo voy a negar algo tan obvio? También es importante lo que dijo Oscar, creo que es muy valioso, que se necesita un arquero que dé seguridad y en Colombia, la verdad, pocos son los equipos que están mostrando ese arquero, quizás son 4 o 5 equipos, los demás han tenido mucha irregularidad en el arco y este es un sistema retador para ese sistema de juego. No, hay buenos arqueros. Hay buenos arqueros que Millonarios. Pero no es Millonarios. Exacto. No. Sí, sí. O sea, no en el fútbol colombiano. Millonarios específicamente, que es el caso que está utilizando este sistema. Diego Novoa, bueno, le apostaron a De Amores le tocó ahora porque no está Novoa. Y Novoa, Y hoy es suplente de Novoa. en algunos momentos fue protagonista, pese a, porque obviamente su defensa es muy mala, pero tampoco es el arquero que uno Sí, piensa que debe tener Millonarios. pero se han dado cuenta, bueno, ese será otro tema, pero yo sí he sentido que hay arqueros que cuando cambiaron de equipo, del equipo que vinieron al equipo que llegaron, han mostrado unas deficiencias o han bajado mucho el nivel. Pregúntenle al arquero del Medellín, por ejemplo. Pero bueno, eso ¿Cuál de todos? ese es otro... Que Medellín tuvo rotación de arqueros. Sí. ¿Cómo? Tuvo 3 arqueros en el último mes. Exactamente. No desviemos el tema por ahí. Yo la verdad sí, yo haría el esfuerzo por dejar a Bustos, pues es que a nadie le van a aumentar contrato, simplemente continúe su contrato. Porque a mí me parece que él es un técnico que sí tiene cosas interesantes, sobre todo tiene un muy buen manejo de vestuario y eso es clave. Maneja muy bien el grupo. Creo que no ha podido todavía descifrar porque llegó con una presión enorme. Es que recordemos en qué escenario llegó él. Él llegó con un Millonarios colapsado. Hay jugadores que, por ejemplo, individualmente no tienen cabida en la titular. ¿No? Y que si tuviera una no nómina tienen más ropa amplia, para Millonarios. hacer, no tienen ropa para McAllister jugar al anda en un mal Millonarios. momento, por Y ejemplo. hay los unos dos que no. arqueros, que era lo que decía Nico, Diana. a McAllister hay no le jugadores hace que no pronto están para falta estar un en compañero Millonarios. ahí en la zona de la mitad, meter un volante, o sea, rompa la línea de Pero tres Carlos rayas Darwin y está tiene- mejorando. Claro, uno supondría que Carlos Darwin puede ser una Un ficha socio ahí natural. que funcione. Lo que pasa es que reaccionó muy tarde. Mateo García no ha rendido lo que se supone, lo mismo Ureña. Es que- Ureña, más allá de todo, digamos que ha sido como de lo menos discreto que ha tenido Millonarios. Los delanteros, fíjense lo que ha pasado. Contreras se llega como apagó. figura. Castro No aparece. No aparece, No aparece o sea, tampoco. creo que se ha embolatado un poquito en esa función doble 9 y Falcao se lesionó ahora. Entonces, para parte de la hinchada, digamos, digo, porque he oído eso, Bustos no tiene sostén. Ahora, vamos a contextualizar algo, ¿cierto? Bravo eso. Cuando tú te sientas en el banco de un equipo tan importante como Millonarios, que tiene una obligación tan enorme como la de siempre ser protagonista y llegar a finales y pelear por los títulos, pues estar casi eliminado de los 8, pues resulta ser Sí. una ignominia, resulta una bofetada. ¿Cierto? Pero también contextualicémoslo. ¿Cómo llegó? ¿En qué momento llegó? ¿Qué herramientas tiene para trabajar? Más allá de sus errores. De acuerdo. ¿Cierto? El tiempo de trabajo que lleva, las sesiones de entrenamiento que ha tenido, los jugadores importantes que ha perdido, con los que él realmente no ha podido contar. Es decir, hay una serie de cosas que a mí me invitan a pensar que en ese técnico hay algo valioso y que merece, no aumentar el sueldo, pero sí decir, venga, no, profe, no se vaya. Terminemos este proceso, más bien, ¿qué necesita para que el equipo se vea mejor, para que tenga más variantes? Y eso es... Además, tiene torneo internacional, ¿no? ¿Sabe qué Total. pasa? Ese es el otro tema. ¿Qué tanto Millonarios está dispuesto, porque ya ha pasado, a realmente reforzar o traer los elementos que se el técnico necesitan? quiere. No parecidos, no con las características de, sino los elementos que realmente pide el técnico. Le pasó a Gamero. A Gamero se le criticó hasta el último momento que nunca exigía. Lo de David González fue exactamente lo mismo. Y al profe Torres similar, es decir, como que traen un técnico, pero detrás no hay un proyecto respaldado por lo que pide el mismo técnico. ¿Qué tanto, para darle continuidad a este nuevo timonel, se va a traer lo que él necesite para poder Pues hay que hacer un buen respaldarlo. equipo? Claro, pero creo que el cambio fundamental ahí de Millonarios es justamente no pensar en esos nombres propios como entrenadores, sino que desde la figura del director deportivo Exacto. se pueda construir un proyecto de Millonarios que justamente gestione eso. Porque creo que sí, lo que empezó a hacer Michel Auzos cuando llegó fue esa gestión de salidas, que era fundamental, porque sin salidas no se puede contratar. La selección de jugadores como Contreras, que sí, está en un bajón, pero que es una contratación importante Es bueno, para el es bueno. fútbol colombiano dentro del contexto. Entonces creo que sí, Millonarios gana desde ahí una manera de trabajar diferente. Por eso a mí me parece importante que, si bien Bustos tiene argumentos para no ser evaluado de manera tan dura, tan fuerte. porque hay atenuantes en su gestión, sí creo que lo que está siendo preocupante, por ejemplo, es la gestión de los suplentes.
suplentes, o sea, que el equipo no pueda contar con algunos cambios que le permitan jugar algo diferente. A mí sí me parece que más allá de lo conseguido en esos partidos importantes, hace falta algo de trabajo. Pero en la mitad de todo esto está también el compromiso con ese director deportivo que se la jugó y que sin duda debe tener otros técnicos en carpeta, como lo tenía listo cuando Hernán Torres estaba en la crisis. Porque no depende de un nombre. Porque no depende del nombre, sino que se está construyendo un equipo que sea Una identidad. competitivo. Pero es que el problema de hecho, todo este rumor sobre Bustos en Universitario es porque justamente ellos no quieren una ruptura y quieren traer un tipo que conoce la casa, que no genere complicaciones de camerino cambie mucho. y que no cambie esa estructura que ya está construida en el equipo peruano. No vamos a negar algo. Por ejemplo, yo veía este fin de semana y la verdad, los horrores defensivos en pelota quieta Alarmantes. uno queda boquiabierto porque le da la sensación de que nunca trabajaron la pelota quieta. Errores conceptuales. Es que los goles que le hacen Absurdo. son muy son parecidos. Es que son muy mire, parecidos. Pacho, Millonarios hoy en defensa tiene 3 grandes problemas. Ginás, Elizalde y Vanguero. Hágame el favor. Sí, no, cuando le levantan la pelota eso es un caos. Y ahora, súmele al tema de los zagueros centrales, que están mal compuestos, el cómo tiene la composición de los volantes de primera línea o segunda línea. McAllister completamente extraviado, no tiene un socio natural, además le toca hacer un trabajo físico muy amplio. Ureña es el que normalmente se queda, el despliegue físico tampoco le da para estar ganando duelos y servir de filtros, y Mateo García entre el sí y entre el no. Entre a veces acompaño a McAllister para ser socio o abajo le colabora Ureña. Entonces, a raíz de esa mala composición defensiva, Millonarios tampoco ha encontrado el norte ni para sostener la pelota ni para ser profundo. Y el técnico le sigue apostando al asunto de los extremos, que sí, Valencia un gran extremo, va, la busca, gana profundidad, Los centra, carrileros. pero al momento de volverse, ¿qué? Entonces, ahí queda el equipo completamente partido. Por eso el plan B del señor Bustos es elemental y necesario. Pero si él no se da cuenta que los 3 zagueros centrales que tiene que utilizar por obligación son un gran problema cuando le filtran una pelota, estamos fritando paletas. Bueno, es un tema complejo, la verdad, porque además es que Millonarios está a un paso de convertirse, y por eso tiene que tener mucha cabeza fría su director deportivo y los directivos, en un quemadero de técnicos. Claro. Claro, es que es decir, un peligro, es no que tiene que eso es lo convertirse que en no eso. puede pasar. No, Pero eso pasa mucho con el tema del sientas proyecto deportivo. Te sientas Pasa en el mucho por banco de ese tema. Millonarios desde la última administración Gamero, es decir, el último torso de Gamero como técnico, a la fecha, sentarse en el banco de Millonarios es una papa caliente. Se volvió terrible, porque la hinchada llenando el estadio, Sí. La gente pidiendo protagonismo, los jugadores, a veces sí, a veces no, más no que sí, y el técnico sigue cayendo en la tosudez de insistir en una manera de juego, Sí. creyendo en ella, y en la medida que van pasando los partidos, más débil se ve. Por ejemplo, para mí sería un golpe terrible la eliminación de Millonarios, no para sacar a Bustos, pero sería un golpe terrible en todo. Pero en no todo. estaba ya también desde que inició el semestre. Está comprometido. Exacto, Sí, o sea, para pero- mí no sería, obviamente es malo porque es uno de los equipos grandes de Colombia, Claro. pero quizá dentro de la planificación, los que están arriba ya sabían a lo que podían No, atenerse. Diana, menos Pero en un perdió. torneo como No, este. no, no, menos no, en un no, torneo. no. Es que Santa Fe- yo no creo. O sea, este es un torneo de muchísima irregularidad. Este es un torneo en el cual América, que estaba desahuciado el semestre pasado, logra meterse y pelear en unos cuadrangulares complicados. Nada más atrás que Millonarios. Y en este El semestre caso, por ejemplo, pasado. Independiente Santa Fe, que también estaba absolutamente cuestionado y fuera por la irregularidad de los grandes, que son los que no logran sostener el nivel del torneo, más allá de lo que ha hecho Atlético Nacional, que queda por fuera del torneo internacional, está siendo absolutamente preocupante. Entonces, yo no creo que dentro de ninguna cuenta de un director Claro. deportivo o dirigente está que Millonarios quede por fuera. No, y yo no creo que los directivos de no Millonarios. es que ellos Diana, digan, vamos a quedar ese semestre por fuera, es al iniciar el semestre Sí. con No, los pero por eso partidos se que trae se a estaban Bustos. jugando. Claro, es Sara. Sara, mucho gusto. Sara, Nicolás, Andrés, José, Oscar, Disculpe, Sara. Pacho. Claro que sé quién es Sara Castro. Sara, no, ya se me olvidó el clip. Yo no quiero llegar a Estabas hablando de que los directivos le decían a Bustos. Sí. Vamos a quedar eliminados. Exacto. No, porque ya había una conciencia de cómo había iniciado Millonarios el semestre. Entonces no es que digan, no, vamos a quedar eliminados, sino que ya, o sea, que no es como la sorpresa, vamos a quedar eliminados. Además que los puntos que han perdido han Diana. sido también fundamentales. Sí, pero ¿contra quiénes se Y perdieron? es el mismo Es que ese equipo, es el claro, problema. pero Exacto, porque es que si lo pierdes no, con por Jaguares, eso con mismo, es que Chico, lo con perdió Alianza. con Chico. Exacto. Está Entonces, con yo no creo Por que- eso digo, Cuando usted llega a ser técnico El Cali millonario, ha perdido siempre con tiene Jaguares, obligación de con Y ganar. Santa Fe igual. también. Mire, así usted, Santa Fe cuando usted también. llega a ser O sea, técnico para mí millonario si en queda por Colombia, fuera no es la gran sorpresa porque ya al principio Lo que se pasa- veía importa, cuando usted llega a ser técnico se veía millonario en complejo. Colombia, está obligado a clasificar a los 8 como mínimo. O si no, no hubiese sacado a Hernán Tal cual, Torres. tal cual. Porque entonces Eso, ya déjenle no a Hernán tienes- Torres, déjenle a Hernán Torres, que no se elimine. Claro, la diferencia no lo para mí, sacan a para González, mí, no, la- momento, para mí la- Lo que pasa es que Millonarios tenía Copa Sudamericana adicional, y no digo que se olviden de la Liga y Sudamericana, pero era un proyecto adicional a lo que tenían que hacer en Liga. Por eso traen a Bustos, por eso hacen el cambio quizá para poder ensamblar un equipo que de hecho es el mejor partido que juega contra Nacional en la Copa Sudamericana. Después con esa gasolina que tenía, juega contra Once Caldas y sigue bien, pero ahí se volvió a desinflar. Entonces a él lo traen no solamente para clasificar, el propósito
inicial o central era la Copa Sudamericana. Es que es también se curioso puede porque fallar, pero- además la irregularidad, ¿hace cuánto fue el partido contra Once Caldas? Uno No, ve ese un mes y partido medio. como si fuera, exacto, como si hubiera sido hace 2 temporadas. Y fue hace un mes. Hace un mes. O sea, entonces uno dice como, la irregularidad del torneo Sí. también sí marca Y el mucho tiempo, de, Nico, de sí, usted eso, tiene ¿no? razón. De hecho, Ahora- ese partido contra Nacional, ¿hace cuánto fue? ¿Y cómo cambia tanto un equipo en un mes? un ¿Cuántos lugar a otro. partidos, también lo que decía Oscar ahora, cuántos partidos se jugaron durante ese mes? Exacto, que Para- era para Mira, mí dos ¿cuál fue el cosas. punto más alto de Nacional en ese partido con de Millonarios con ese partido con Nacional? el punto más alto. Alto. El punto más alto del equipo en ese partido con Nacional. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, Sí. como la presión, los goles, No, lo que- ¿Qué fue lo que le marcó la diferencia? La solidez defensiva. No, el delantero. No, el gol. Ah, claro, Sí, sí, por Y eso, el la delantero presión. cayó en bajo. Entonces ahí volvió y se perdió. Sí, no, igual Contreras. Y contra ahorita- Once Caldas también fue Contreras se contra había entrado en un bajoncito Claro, y además se hizo protagonista. expulsar y Exacto. precisamente Y no, no va a jugar el próximo está partido. ese diferencial. Exacto, porque Castro lo estaba acompañando. Falcao no estaba. ¿Quién era el otro que estaba marcando diferencia? No más. Su diferencia, su punto alto. McAllister hizo Mosquera, que cuando- se lesionó. No, Exacto. pero el punto alto era el que estaba marcando goles. En 3 partidos hizo 4 goles. Sí, es un mundo de goles. Claro, pero a partir de una solidez defensiva. A ver, ¿qué pasaba Exacto. con Millonarios? Era un equipo largo, era un equipo que no lograba replegarse bien. Todos esos problemas hacía que por más de que tuviera Contreras o no a Contreras, era muy difícil que marcara diferencia o que sacara resultados. Porque Torres jugó con Contreras. Claro, también le tuvo a hace gol a Contreras. Junior, por Claro, ejemplo. también lo tuvo. Y por eso, y ahí es donde va el análisis que uno quisiera profundizar más con Bustos, como ese equipo que funcionó, que logra ser más corto, que logra ser más consistente. Incluso McAllister Silva jugando retrasado, metiéndose en la línea de volantes, parecía una buena idea. Una buena idea porque el que conectaba y el que descendía era Contreras, con un 9 que estaba siendo importante también. Entonces, pero eso ya no lo tiene Millonarios en este punto y ahí es donde uno cuestiona qué es lo que está haciendo el entrenador. Ahora, yo estoy en una diferencia entre la decisión de traer a Hernán Torres, que en ese momento sí fue una medida de choque, que evidentemente era, vamos a traer un hombre de la casa, pero no sabemos esto para dónde va. Que no y si funcionó falla, porque iba de último. y de hecho, y si falla, pues otra vez era de choque, pero Sí. con este señor, y esto de cara a la pregunta que hacía la producción es, esta sí es una apuesta para alguien que se haga cargo del proyecto Millonarios, pues no sabemos si por muchísimos años, pero por lo menos por este 2026. La opinión de la gente, aquí está. Nos dice Leonardo Sarmiento, buenas noches. Considero que sería un error dejarlo ir. Es más, para el bajo nivel de los jugadores que de la estrategia, es más por el bajo nivel de los jugadores que por la estrategia de juego. Saludos a Diana. Saludos, Leo. Y dice Carlos B. Rodríguez, sí debería retenerlo Millonarios, necesita es refuerzos y ya hay jugadores que terminaron su ciclo. Eso sí, debe dejar de ser terco con sus 5 de fondo. Bueno. Julián Solórzano ha sido un técnico sin alternativas, terco y sin ideas. No se le cae una. Ya pues, es cierto que Millos no tiene la gran nómina, pero mejor que la del Chicó. Eso sí, Sí. por resultados menos peores han sacado otros técnicos. Para mí no debería seguir, estamos haciendo un papelón. Christopher dice, el técnico puede que valga la pena porque los técnicos que han echado de Millonarios les ha ido bien en otros equipos. La muestra, un botón, el señor David González en el América, es decir, no es el técnico, es la nómina. Bueno, este es un tema que tiene de largo y de ancho. Nace de una información en Perú, no en Colombia, no de Millonarios, no de ningún periodista colombiano, de la prensa peruana que asegura que Universitario tiene su mira puesta en el regreso de Fabián Bustos como técnico del equipo Crema. Es de Perú que viene la información. Bueno, hacemos una pausa y en instantes. En instantes analizaremos el triunfo de la selección sub-17 en el Sudamericano. ¿Qué nos deja esta victoria? ¿Cuáles son los retos a futuro? Todo tras la pausa. Apuesta con los mejores en Betplay, la casa número 1 de los colombianos. Betplay, apuesta de tu pasión, autoriza Coljuegos. Bueno, con Betplay nos vamos a meter en el tema de la selección sub-17. 33 años pasaron de aquel lejano título que se obtuvo cuando aparecieron, entre otros, Jorgito Bolaños, que en paz descanse, que terminó siendo el que irrumpió a nivel internacional, Ricardo Siciliano y otros tantos. Wilberto Pana, Wilberto Pana. Giribet Cotes. Giribet Cotes, el hijo, el medio, perdón, es como una especie de medio hermano, mejor, de Tico Barrios. Ah, no sabía, ¿en serio? Sí, Giribet. No tenía ni idea. Jugó en Bucaramanga muy poquito. ¿En la pero, B jugó, tal vez, puede ser? no me acuerdo exactamente cuándo, pero estuvo un rato allá y después jugó en Valledupar, creo. Eduardo Calderón, que era el Eduardo arquero de ese Calderón. equipo. Ese no jugó. Eduardo Calderón. que Ese es era- dirigente. Exacto, es dirigente. Bueno, Colombia hizo cosas muy buenas en este campeonato sudamericano. La primera de ellas es que jugó con una gran intensidad, con muy buen carácter. Freddy Hurtado, su técnico, ex Deportivo Cali, ex Deportivo Pasto, subcampeón de América de Copa Conmebol Libertadores con el Deportivo Cali ante Palmeiras. 99. Sí, cuando el equipo lo dirigía, ¿quién era el técnico? Company? Eugenio el Cheche Hernández. Sí, Cheche Hernández.
La pregunta que uno se hace es, ¿Colombia Sub-17 ganó a la colombianada como se juega normalmente en nuestro país? ¿Colombia Sub-17 ganó a la colombiana o jugó de otra manera? ¿Jugó de otra forma? ¿Jugó de otro molde, con otras características, viéndose distinta a lo que normalmente vemos? De mi parte, yo quisiera que viéramos, si es posible, dos partidos que tuvimos que terminaron marcando la diferencia y que nos enseñaron muchas cosas, que fueron los dos partidos claves que nos mostraron que miramos a los ojos a cualquiera en ese campeonato, que fueron Brasil y Argentina. Y viéndolos y viendo luego la tabla, nos damos cuenta de la manera como no solamente el técnico planeó el partido, sino cómo los jugadores encararon el partido. Así que, señor director, usted dirá, vamos con las imágenes de los dos partidos. Aquí está, comencemos con el de Brasil, por ejemplo. Aquí está el partido con Brasil. Brasil es un equipo, como siempre, competitivo, atlético. En estas categorías también hay que reconocer algo, que aunque las distancias están ahí, Que no es gol, ¿no? No fue. Nunca jamás. No, ahí no había VAR y nos ayudaron. Pero bueno, nos lo dieron. No, por fin. Sí, claro, ya era hora. Nunca También se se favorecen. gana Normalmente así. se equivocan al revés. Sí. aunque las distancias todavía existen ahí porque por la historia, por los títulos, Brasil es el rey de esta categoría, ¿cierto? Argentina segunda y nosotros terceras. Bolivia ganó una oportunidad también este Los sudamericano. 80 No, ganó y el Brasil es sudamericano. primera con 14 títulos, una bestialidad. El segundo es Argentina con Absolutamente 4. dominante en la categoría. Demasiado. Sí, Y en, los categoría de juveniles, Brasil. y en los juveniles también. Colombia, Claro. Colombia hizo un partido muy inteligente contra Brasil, lo esperó y siempre le ganó ahí, como estamos viendo este gol, lo ganó así en estas condiciones, en la contra con gran efectividad. Sí. Eso es válido. No tuvimos mucho tiempo la pelota. Más adelante van a ver ustedes un cuadro bien interesante. Yo creo que hemos cambiado muchas cosas. Por ejemplo, hoy somos menos poseedores del balón, pero somos un poco más, por lo menos en esta sub-17, más claros en transiciones. Jugamos más rápido. La fundamentación de nuestros jugadores se nota que en sus equipos los han trabajado. Volvimos a tener un 10 porque Martínez es 10, así Sí. quite la Sí, pelota pero porque es hace un también, 10 muy sí es un 10 polifuncional. moderno porque quita mucho la pelota, pero Rápido, volvimos claro, a tener sí, juego sí. interior. Pero es un enganche, sí. Tuvimos un jugador fantástico como lo es ¿Escocia? Muy bueno. de Atlético Nacional. Muy bueno. Agames es un muy buen jugador. Y que hizo un golazo ayer en la bien. final. Es decir, tuvimos jugadores realmente muy Buenos centrales. Ortiz también fue cumplidor en su tarea, el Y guardameta. aquí está la del victoria Deportivo frente a Cali. los argentinos. Miren, esto no es común en el fútbol colombiano. Media distancia. La media y la larga distancia. Claro, y el remate desde fuera del área. Con fuerza, con potencia, con decisión. Ese es un golazo. Manejar el fútbol aéreo. qué golazo. De igual Muy bien, manera. y a Paraguay le había hecho un Paraguay gol le parecido. parecido ¿no? exactamente igual. Y hacerle O sea, gol a los paraguayos no. O sea, eso quiere decir que eso se pensó, ¿no? Sí, No, ya pero se no se trabajó. equivoca. O sea, No. si es planificado. Sí. Sí, Que hubo sí. Dos goles igualitos, O Diana. sea, que la intención de la jugada es un envío desde muy atrás, aéreo. Diana, y esos aprovechar- goles en el, sí, puede ser para amateurismo peinarla, para que existen sea todo el tiempo. delantero o para La darle peinada, la Claro, peinada es peinada, es clarísima. pero es como si toda la fuera vida. una asistencia, o sea, como es Mira, un creo que- pase, creo que no tenía iba esos con dos goles. intención, ¿no? Exacto, Como- no iba con destino de gol, No, en con este la caso- planificación. Sí, Pero, exacto. pero en el reciente pasado, ¿cierto? En el bache que queda desde la época de Reinaldo Rueda y Eduardo Lara a la época, ¿cierto? Ahora con César Torres y ahora también con el profesor Freddy Hurtado, eso se ha recuperado, pues nosotros ni siquiera nos atrevíamos a la disputa de un balón aéreo, porque ya lo dábamos por perdido sin ir a competir por él. Ya. Lo del profe Hurtado, porque de hecho, cuando sale Cárdenas, solamente sale Cárdenas. Prácticamente el cuerpo técnico de cuando estuvo Cárdenas quedó completamente. Y el profe Freddy Hurtado hacía parte de ese cuerpo técnico y él es el que toma también la vocería como técnico en propiedad. Lo que le ha puesto Freddy Hurtado a estos pelados, si me lo permiten decir, porque Claro, son sí, jóvenes todavía. No solo para Andrés y para mí. No, sí, nosotros pelados, somos los únicos solamente son pelados. ustedes dos. Sí, Estos exacto. niños, estos jóvenes en formación, ha sido importante desde su experiencia también en la cancha. Ha sido diferente y no es, o sea, no hablar bien de uno es hablar mal del otro, pero creo que era lo que le hacía falta al profe Cárdenas. Imprimir esa ilusión, ese sueño de ser futbolistas y de poder brillar con la selección colombiana. Creo que esa ilusión se ve reflejada desde Freddy a los jugadores que hoy son campeones del continente. Sara, hay que generar un nuevo concepto de identidad. Pues a mí la pregunta, tanto esta como la primera que hace la producción, me parece interesantes porque ¿qué es ganar a la colombiana? ¿no? Sí. Yo creo que nosotros siempre nos debatimos entre esto de que o somos muy agrandados o no tenemos mentalidad.
y siempre en estos momentos caemos como en ese tipo de discusiones, ¿no? Si los chicos bailan, ¿es un síntoma de que no están concentrados o es un síntoma de que así somos culturalmente? Ah, sí, se especuló por Claro, un porque video que se en el viralizó. Media Day ellos llegaron bailando y los comentarios a Se ese tomó como video. una falta de rigor Claro, profesional. y creo que eso es lo que nos lleva a hablar de esto. Esta es una A selección. muchachos de 16 Claro, años. y esta es una selección Son de absolutamente. 16. Sí, y es una selección Hasta de 15 absolutamente diversa. Tiene jugadores del Pacífico, del Caribe, jugadores andinos, jugadores de Santander. Es decir, esto representa el fútbol colombiano en términos de diversidad de biotipo y también de características de lo que somos, ¿no? Uno siempre pone como ejemplo a la selección francesa y su diversidad Claro. en términos de lo que ha generado la migración y también la cultura del país. Entonces, me parece muy interesante este triunfo porque siempre sentíamos que éramos incapaces de conseguir títulos. En ese sentido puede ser un punto de inflexión interesante sobre el cual construir. Y luego el análisis que ustedes hacían del juego, que evidentemente se ha nutrido también de los paradigmas de fútbol del momento, ¿no? Un juego más directo, un juego más vertical, de mucha más intensidad. Creo que esta selección lo que mejor tiene es esa eficacia, ¿no? De cara al arco. Eso es importante. Entonces sí creo que esa identidad que nace con Pacho Maturana, porque siempre cuando se habla de selección se tiene que regresar a los 90, se ha ido modificando, pero sí creo que hay un hilo conductor en nuestra cultura que es lo que tiene que permanecer ahí. O sea, finalmente sí somos una selección técnicamente rica, una selección con jugadores, la aparición del enganche es muy interesante, si bien obviamente la posición se complementa con otros roles, creo que desde ahí es que hay que construir y por eso me parece interesante, porque si estos chicos no hubiesen ganado la final, ¿qué estaremos diciendo? Que Todo lo tiene que contrario. ver con nuestra identidad. Que tiene que ver con la otra Con la parte otra identidad, ¿no? que tenemos, La ¿no? identidad oscura, digamos, Claro, ¿no? La porque identidad hace- perdedora, la identidad de falta de mentalidad. Entonces sí me parece clave, sobre todo para construir desde aquí. Ya hablaremos del reto que ahora se viene con Que lo tenemos también, ¿no? que los mundiales juveniles, los mundiales sub-17 de ahora en adelante son cada año. Sí, sí. Entonces eso habla de un montón de cambios también a nivel de la estructura de selecciones juveniles que nos llevarán a otros retos, ¿no? Sí, estas categorías, como bien lo decía Pacho, son a veces impredecibles, ¿no? O sea, uno tiene que ver todo o mirarlo con pinzas, ¿no? Porque así como salió el bárbaro, el pobrecito, que es un niño también arquero suplente, a decir lo que dijo al final, tranquilamente puede pasar en el Mundial, ¿no? O sea, estas categorías son así. Este equipo empezó flojo, el partido contra Ecuador, no sé si se acuerdan, fue un 0-0. partido en el que de hecho, merecimos, Andrés, en esa mereció primera más ronda Ecuador. Colombia solamente había hecho 3 No, goles. mereció más Ecuador. Sí. Después viene mejorando como un poquito, pero le no gana a tanto. Chile. Se le gana a Chile ahí con un penalito, con penal con ahí, un penal raro. error de Después se Uruguay. pierde con Uruguay y contra Paraguay con un gol precisamente como el que critica o de alguna manera llama la atención Diana, igualito, muy parecido a este que hizo el mismo Caicedo. Ahí como que viene el cambio y Colombia como que se gana con la confianza también. Paraguay estuvo cerca de ganarnos ese partido. Y ahí Colombia cambia y me parece que empieza a mostrar cosas muy interesantes y que no siempre se tiene que ganar teniendo mucho la pelota, jugando con ese toque de toda la vida, ¿no? También se puede jugar en una mezcla de fútbol moderno y fútbol nuestro sin perder la esencia. Yo creo que la gran diferencia, y rescato mucho lo de Martínez, porque ese jugador ni en la sub-20 anteriores ni en la sub-17 anteriores se tenía. ¿Sabes que criticábamos mucho eso? sí, la falta de de los dos enganche. equipos decíamos, estos equipos juegan mucho por fuera. Muy verticales. Sí, y muy vertical, cosa que no estaba mal. Pero cuando se convierte en el único plan, ahí es donde nos complicamos. Este equipo tenía Juego por variantes, tenía juego por dentro, juego por fuera y mucha seguridad atrás. Y eso a mí me encanta. Yo cuando veo equipos con seguridad atrás me empiezo a ilusionar. Y eso tenía este equipo. ¿Les parece que veamos a lo que dijo el profe? Adelante. Veamos entonces al profe campeón, que habló mucho de esto precisamente que hemos conversado y que me parece que es supremamente importante que lo veamos. Sabemos o sabíamos con la categoría anterior que pudimos jugar de tú a tú con potencias, como lo dije anteriormente, sobre todo en el camino del año pasado dejamos a Argentina, luego competimos contra Brasil y perdimos en penales, luego fuimos ahí nos quedó una espina del título, luego fuimos al Mundial, competimos contra Alemania, contra Francia, me parece que fue un partido grande que no pudimos concretar y eso hizo que nos regresáramos a casa. Luego, por ejemplo, aquí estuvo Miguel, que estuvo en el Mundial, Escorcia, que también estuvo en el Mundial, y utilizamos eso para potenciarlos, para hacer que el objetivo fuera ese, que podemos lograrlo, que con lo que nosotros hacemos lo podemos lograr porque tenemos jugadores de muy buena capacidad técnica y queríamos que mentalmente también tuviéramos esa posibilidad de que ellos se dieran cuenta que podían competir contra cualquier rival, contra las potencias en Sudamérica en este caso, y partido a partido nos fuimos dando cuenta de eso con muchas dificultades. Ustedes saben que tuvimos 3 lesionados en un partido difícil, pero que al final ellos
eso también hizo que tuviéramos fuerza mental, que esa mentalidad campeona nos sirviera para ir a competir de tú a tú. Y bueno, al final lo hicieron y eso nos deja muy contentos y la idea es seguir, no solo con esta categoría que obviamente va para el Mundial, sino con los que vienen el próximo año, que son los 2010. Hernando del Cocho Patiño estaba en la parte de atrás, es su asistente. A ver, Chévere que haya caras conocidas de No, toda no, la por vida, supuesto. claro, que es lo que pedíamos antes, Pacho. Sí. Llegan unos Gente técnicos que haya muy vivido fútbol graduados, desde adentro, claro. muy estudiados, Mucha que academia, nunca los vimos mucha jugar. academia, poco experiencia. Nunca los vimos jugar. por ejemplo, Hernando el Cocho Patiño combinó en los últimos, igual que Freddy, en los últimos tiempos ha combinado su parte académica con la experiencia aplicada como jugador. Además, él tuvo procesos de selecciones juveniles, igual que el Cocho. Entonces, como que entienden más el tema, Oscar. Y debe ser así. Es que la práctica, el estar en la cancha, te permite abordar con un poco más de ventaja sobre aquel que va solamente sobre la Sobre academia. todo en las categorías formativas, Oscar, es muy importante que el muchacho entienda que el técnico jugó. Claro. Es que eso no siempre tiene que ser el técnico que fue un jugador o algo, pero que algo jugó. Pues lo ideal sería Para- es que, para los muchachos, que sea sobre una todo. persona referente, Claro. pero muchos de los referentes toman otros caminos. Que ellos siguen ejemplos. Ellos les gusta seguir ejemplos. Cuando usted jugaba, profe, sí, cuando yo jugaba, ta, 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 ta. Esa conversación es muy buena. Pero no quedarse con cuando yo jugaba, solamente Sí, la formación es importante, tener el o sea, feeling, experiencia estudiar no- también. tener el feeling para entender el momento del jugador. Es que en estos días vi un reel acerca del técnico del City, de Guardiola. Y él decía, es que una cosa es entrenar y otra cosa es entender al jugador. Y hay momentos donde tú le puedes dar herramientas tácticas, físicas, pero hay momentos también donde tienes que leer el momento que está viendo el jugador. Falta de confianza, exceso de confianza, porque el exceso de confianza también es dañino. Si tú ves que el jugador está pasado de revoluciones, que tiene mucha confianza, relega el resto del equipo y tienes que igualarlo para que pueda el equipo, él y el equipo ir en la misma dirección. Hay jugadores con los cuales puedes hablar de táctica, hay otros que los aburre. Tienes que darle juegos para motivarlo a hacer cosas en la cancha. Entonces, me parece que con el tema que ustedes estaban hablando ahorita, nos volvimos más efectivos. Porque cuando yo veo la posición de juego, no es tan a la colombiana. Mutó un poco, pero tuvo la fortuna de ser efectivo. Ese tiro que pega en el palo se mete, pero un gol fantasma te da un avantaje, una ventaja sobre Brasil. Y ya lo pusiste a jugar distinto, con el desespero. ¿Cómo viene el segundo gol? De contra. Sí, es que fíjate, De Oscar, hecho- que se planteó, discúlpame, Diana, agregándole algo a lo de Oscar. Hace algunos meses, en una charla, decía un técnico español, porque también España ha tratado de zafarse un poco del famoso Tiki-taka. tiki-taka para volverse un poco más directo, ¿cierto? Sin olvidar que eso es bueno, pero ha tratado de que sea más rápido el tema, por una razón. Ellos dicen que a veces esa forma de jugar adormece demasiado y le quita ritmo, intensidad y pasión a la idea de juego. Entonces, terminan teniendo unas posesiones impresionantes, pero a veces el rival termina acomodándose a eso. Que fue el problema de la España de Luis Enrique en el Qatar 2022, ¿no? sí, Que era sí, un montón, sí. Un equipo que muchísima dominaba. posesión, Además, pero pusieron de no ejemplo- lograba hacer daño. pusieron ¿Y quién de lo ejemplo eliminó? eso. Entonces, ahora, Claro. nosotros no hemos perdido, indudablemente no hemos perdido el ADN del jugador 10, porque somos un país que el 10 lo llevamos en el corazón y en la cancha. Lo necesitamos. Sí, y lo necesitamos. fútbol de hoy ya pero, no. Sí, pero, pero mire que Martínez ese es un 10 10 moderno. Claro, Pues ese ese 10 10 moderno. ¿por qué no podemos tener un 10 ese moderno? 10 nuestro Podemos está tener- transformado. eso, No, Pacho, es que cierto, eso no podemos tenemos tener por qué un 10, sacar el pero un 10. moderno. Hay No, que un sacar 10 que solamente tenga la Bueno, pelota y que pero ese haga la Martínez. lentitud, ¿no? Listo. Ese Martínez, Y es pero un ese acierto temita con que es que Martínez, sin 10 no. Pero entonces, si tenemos un equipo que sale campeón de la sub-17, se lesiona a Martínez, entonces no jugamos porque no hay un 10. No, es que- hay que buscar la alternativa también para aprender a jugar sin A un mí 10. me disculpa, pero creo que tiene opciones para jugar también con otros jugadores que pueden hacer funciones parecidas a la de Martínez. Es que demostró en todos los partidos que siempre tuvo juego interior. ¿no? Es que ahora, ¿cómo son los 10 en el fútbol colombiano? El último, digamos que, si lo queremos catalogar en ese lugar, en el 2014 fue James. Y James es un 10 moderno. Si uno lo pone en ese equipo del Y James, 2014. James en hecho, perfectas condiciones es un 10 moderno. Es un 10 sí. súper moderno. O sea, no es el 10 que yo creo que No es el José y yo pibe. estamos acostumbrados, claro. Y eso que el pibe era un tipo que tenía despliegue. No, más pachorrero, más Rubén Paz, que se hacía ahí en un costadito y tocaba el Démela, yo balón. la reparto. Era Sí, exacto. ese 10 ya no Yo existe en creo que Colombia. Ese 10, exacto, ha modificado. Si ustedes ven, por ejemplo, Jordan Barrera, que es un 10 que hizo parte de selecciones juveniles, es un 10 que hoy está en el Botafogo. O sea, y Brasil también ha cambiado un poco la concepción sobre ciertas posiciones y ciertos jugadores. Entonces yo creo que sí tenemos esa añoranza del 10 que es importante, pero no del 10
que se ha idealizado como figura mítica del fútbol, que está ubicado en una cuadrícula, en una baldosa de 5x5 y todo hace parte. No, es un tipo que tiene dinámica y tiene otras características como las tiene James y las tienen otros jugadores con esas que están en esa posición y que pueden llegar muy lejos. Interrumpí a Diana cuando estaba en su exposición. Qué pena, Diana, dale. No, es que con respecto a lo que estaba diciendo Oscar, y de hecho usted respalda también, son los números. Yo sé que no les gustan tanto las estadísticas, pero esto también nos da base para ver qué tanto ha cambiado Colombia en cuanto a esa misma posesión de las que ustedes hablan, que no es necesario pues ser el dueño de la pelota o tener la pelota si realmente no sabe cómo utilizarla. Aquí con la producción sacamos los datos tanto de semifinales como de final para que ustedes revisen de los aciertos de los goles. Empezamos acá primero con la semifinal, cuando Colombia gana 3-0 a Brasil. Mire que la posesión es menor que la del equipo rival que pierde en esta oportunidad. Los remates, es decir, aquí lo que creció o lo que aumenta con la selección colombiana es la efectividad. Que es lo menos colombiano que hay. Es lo menos colombiano que existe, claro. Completamente. Aquí hay que hacer 10 para meter uno. Claro. Rodeo absoluto, tanto en la Mire, sociedad como 16 en el remates fútbol. para Brasil, 7 para Colombia, 4 a puerta, 3 para miedo de hacer un Brasil. gol. Y fueron 58% en cuanto a los pases, 73% Mire que en perdimos Brasil. la posesión en los dos partidos. Sí, es que Pero eso era lo ganamos que lo más estábamos importante. hablando. Y contra Argentina, que son 4 goles, la posesión también es, y de hecho baja muchísimo Baja más, mucho, 39% de posesión de Colombia, 8 remates en comparación a los 16 de Argentina, y cada uno tuvo 4 remates en la portería. 4 remates, 4 goles para la selección colombiana, es decir, ratifican nuevamente lo que es la efectividad de esta selección que hoy es la campeona del continente. Para que Andrés nos presente un material que también tiene, les voy a decir algo. He tratado de ir aprendiendo a leer los números de la estadística que publican los software y las aplicaciones. Porque, a ver, no es lo mismo cuando aparece ahí que el rival tuvo la pelota del 60% y yo el 40%, pero resulta que él la tuvo el 60% y de ese 60% el 30% la tuvo en la mitad de la cancha sin ser productivo, mientras que el que la tuvo el 40% hizo daño con esa posesión. El 30 y tantos % fue en el territorio adversario generando opciones. Entonces empieza uno como a aprender a leer esos Pero números eso de habla también posesión. mucho de la evolución que ustedes hablan y de las novedades pues, que trae el fútbol y que la selección Colombia y que el fútbol colombiano también intenta adoptar. Estos números se ven cada fin de semana también en la Liga Premier. Sí. El equipo que menos tiene la pelota es el equipo que por lo general gana. Estoy hablando en un 75-80% los equipos que menos posesión han tenido, y esto habla del último año, quizá los últimos 2 años, es el equipo que al final ha Pero si no es el City o es el Arsenal. Es que muy breve, en el Mundial creo que toda esa tendencia del dominio de balón cambia desde el Mundial del 2018. Que Francia gana de esa manera. Claro, Francia gana sin una posición muy alta, Croacia que era un equipo que tampoco, que le da la También. Pero es que responsabilidad a los rivales. depende del equipo, Todo Nicolás. claro, pero digo, Si esa usted se llama tendencia- Arsenal, los City sí tienen que tener la pelota. Sí, pero vamos a ver el Arsenal. De hecho, el City la tiene, el Digo, Arsenal digo esa mezcla entre que antes ocurría, que era más directamente proporcional, el mayor tiempo que usted tenga el balón le va a dar más probabilidades de ganar, cambia desde el Exacto. 2018, cuando ya se vuelve inversamente proporcional. No porque usted tenga más el balón, quiere decir que va a llegar más lejos Aunque en el la- Y es que Mundial. el rival, a Claro, veces pero el rival también entrega la pelota, cuando dice entrega la pelota para ver qué hace. Colombia no es la característica de Colombia, pero quizá en este campeonato lo hizo, entrega la pelota al rival a ver qué hace, y eso es una propuesta completamente arriesgada y poco colombiana. Cuando usted empezó, Pacho decía a la colombianada. No, me equivoqué. Ah, ok. A la pensé colombiana. Ok, porque sí, cuando uno habla de colombianada es completamente despectivo y podría ser Sí, la colombianada, pero no lo colombianada es. tira más como a los errores. Venga, yo les hago, Exacto, yo les hago pero, una no, pregunta. pero no lo veo de esa manera porque es arriesgado y es un riesgo que Yo les hago una llevarlo con un pregunta título. y me responderán, ¿no? Repito, me equivoqué, era a la no, colombiana y disculpe, yo leí pero- mal. Ok. ¿Cuáles fueron nuestros ídolos? Bueno, ustedes dos no. Entonces, las eximo en nuestra infancia. ¿Cómo así? Que veíamos. Oscar sí. Córdoba. Mi ídolo es Juan Román Riquelme. Bueno, algo del 10 típico Tradicional. El último tradicional. enganche. Pero, Sí, clásico. ¿con quién crecimos nosotros? Yo crecí con Umaña. Hombre. Luego viene el Piba Valderrama. Vive. Luego viene el Giovanni Hernández. Sí. Luego viene. Morantes, no sé. fue largo porque Ahí fue donde tuvimos el bache. Ahí empieza la mutación. Hasta que llega James. Ahí empieza la mutación de 10. Magnelli, que ya no se empieza a perfilar como un 10 más tuvimos moderno. Tresor, tuvimos Pachequito. Bueno, Ah, Giovanni hoy, Moreno. cuando tú prendes el televisor a nivel Moreno, mundial, sí. ¿qué 10 ves? No, ninguno. Ninguno. No Entonces, hay. ¿dónde se van a ver reflejados los chicos? En ningún 10. Van a ver ese Mbappé, yo quiero correr Bueno, como aunque le digo Mbappé, una cosa, lo que está haciendo Cherky en el City, pero uno.
Bueno, Uno, pero Andrés. ese es 10. Pero cuando tú vas a ver los chicos, ¿a quién ven? Ólice, Lucho Díaz. Todos los más niños extremos, quieren, todos quieren ser extremos. Entonces ya el 10 va a desaparecer porque no vas a ver en quién reflejarte, en quién ilusionarte, Claro, no en hay un replicar. referente. Claro, ¿Cuál es mi cada último tanto referente? aparece. Se llama James. Y de ahí, para de contar, dame otro referente. Quintero, yo veo a Carrascal, Carrascal es un 10 moderno. Entonces ese 10 va a ir desapareciendo a la medida que tú no veas en quién reflejarte. Mira que Yo quiero ser Pero Lucho mire Díaz. que cada tanto reaparece, porque lo que está haciendo Griezmann, por ejemplo, ahora en el Atlético de Madrid, que es, pues no es un 10, pero es un media punta, un jugador que le da el sentido a las jugadas ofensivas de Atlético de Madrid, y creo que eso es lo que aparece cada tanto, ya no es el 10-10, de hecho eso pasa por el, digamos, porque se empieza a usar mucho el 4-3-3, por eso desaparece el 10 y se le empieza a pedir que los extremos tengan gol y que el 9 tenga Entonces, otro. es muy otra- raro para otra que función. nosotros añoremos ese Pero para 10. mí, digamos, el Lo punto, añoramos nosotros. Pero volvamos a- volviendo, volvamos a los pero volviendo pelados. al punto de la selección, lo que yo siento cuando nosotros mencionamos que existe un 10 adaptado a lo que requiere el juego hoy en día, a lo que se requiere sin balón, de lo que habla es que esa identidad no está tan definida o está en proceso de definición y que creo que es una definición constante, y ahí es donde viene el reto, ¿no? O sea, esta es una generación que nace ganadora, que muy pocas pueden decirlo. Es una selección que los que conocen de fútbol formativo venían diciendo que está cargada de talento, de esa diversidad en el juego, y creo que ahí es donde viene el reto. Viene un reto porque en términos de estructura, por ejemplo, en los clubes, muchos de estos jugadores no tienen contrato, tienen un subsidio para entrenar, y eso impide que estos jugadores lleguen a ser profesionales y no cuentan con un contexto. Ahí sí está la colombiana. Entonces ahí es donde todo esto, Esa sí sería la colombiana. Ahí está la colombiana. como una construcción de memoria como la que se está haciendo en este momento, porque como tenemos tan pocos momentos de victoria, o sea, sobre las cuales construir esa manera de mirar a los ojos a equipos como Brasil o Argentina, tienen que ahora encajarse en el contexto y en el sistema del fútbol colombiano. Son chicos que vuelven a sus equipos y tienen la posibilidad de jugar, son chicos que vuelven a sus equipos y tienen contrato, entonces creo que desde ahí es donde se viene el reto más grande para el fútbol colombiano, y es cómo aprovechar esta generación para generar más inversión desde los clubes, para que esto se tome en serio, más allá de los procesos formativos que están ahí, porque seguramente y para el Mundial, ustedes ya hablaban que el enganche está en la mira de los equipos europeos, el Mundial hace que los jugadores ya no necesiten jugar en el fútbol colombiano, sino que salgan directamente al exterior. ¿Y Eso es cuánto se positivo, puede es negativo, ¿Sabes ¿cuánto cuál es se el puede problema? sostener? Ahora se les volvió un problema, es porque estos chicos, si no tienen problemas, no tienen contrato, se fueron. Bueno, pero eso es otro tema. Sí, Sí, tienes los la reacción jugadores, de los muchachos. dos de los más destacados, siempre, gracias a Dios, en medio de que hemos estado muy pesimistas desde, yo creo que esto agarró desde el inicio de año, vino los partidos ahorita amistosos y el fútbol colombiano, como nos ha ido en las copas. Esto que acaba de pasar creo que es como, de alguna manera, oiga, no somos tan malos. Entonces me parece que esto también hay que aplaudirlo también en temas dirigenciales, porque ahí también siempre les damos duro, pues de alguna manera pues han escogido bien. Y estos dos muchachos son de los que mejor escogió precisamente Hurtado, Carrillo y Agames, o Agames y Carrillo, oigamos lo que dijeron. Para enfrentar a cada equipo que jugamos en el sudamericano fue sobre todo la actitud dentro y fuera del campo, que nos decía el profe Freddy, el cuerpo técnico, también la mentalidad día tras día en ganar, quedar de primero, tener el arco en cero, hacer goles, y bueno, ahí se nos dio el resultado. Nos enfrentamos a Brasil y Argentina y la clave fue que, como te dije, nunca miramos a nadie por encima ni miramos a nadie por debajo, tampoco le agachamos la cabeza, y siempre que salimos a esa cancha nos trazamos que era 11 contra 11, que estuvieran los que estuvieran al frente de nosotros. Bueno, decía un técnico en la Escuela Nacional del Deporte en Cali, amante de las divisiones menores, estudioso de ese tema, que los jugadores de fútbol en estas etapas donde todavía las hormonas les juegan malas pasadas, ¿cierto? Tienen unos ciclos que cumplir. El primero es la etapa de formación. Segundo, la etapa de comprobación, en donde se comprueba que el jugador, aparte de estar bien formado, tiene el talento suficiente para prevalecer. Luego viene la estabilización, que es cuando ya el equipo de fútbol toma a ese jugador y dice, este muchacho puede ser una realidad. Y luego viene la solidificación, cuando se solidifica el jugador, disculpen, me trabé ahí, y cuando ya se solidifica el jugador, ya comienza otra etapa que es el rendimiento, la competencia, la parte psíquica con la parte técnica. Es decir, el proceso no es fácil, y sobre todo en los jugadores colombianos que tienen tantos vacíos de formación. Macho, es que hay elementos que te marcan el sí o el no. Y te lo doy de esta manera. La selección de Juan José Peláez llegó en un 90% a jugar fútbol profesional. Y de esa selección campeona, ¿cuántos llegaron a jugar profesional? Uno. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Salir campeón y llenar una vitrina con un título? ¿O llenar la selección de mayores con el 90% de los jugadores que fueron a ese proceso? Y también tienen que ver con la madurez del jugador.
jugadores como nosotros, a mí me tocaba, salí, clasificamos al Mundial de Arabia Saudita. ¿Quién era mi arquero titular? René Higuita. Claro, sí. ¿Cuándo iba a jugar? Cuando a René le daban ganas de dejarme jugar. El Misil Restrepo, ¿quién era el titular? Andrés Escobar. Entonces, en ese proceso de consolidación, a veces eres más rápido o a veces es más lento. Depende. León Osorio se encontró con un Medellín en quiebra, en crisis, entonces debutó y se convirtió en un titular. Danovis Muñoz se convirtió en titular del Medellín y nosotros, aguante. Era Giovanni Cassiani. El cabezón Torres. Freddy Torres. Andrés, el volante de recuperación que era el reemplazo de León. José Flavio Torres, ¿no era? ¿A dónde fue? Al Cali y se consolidó. Nosotros aguante, y teníamos que esperar. Entonces, esa selección campeona, ninguno, o sea, el punto por sí, el punto 1% salió campeón. Es un punto clave. Entonces te vas a llenar la boca de decir salí campeón, pero no llené ni siquiera el equipo, un fútbol profesional. Pero es que, Oscar, pero es que eso pasa en todos los la de Marroquín sí, la de James sí. Pero la de Marroquín fue campeona. Pero la de Marroquín fue campeona. No, pero hizo un gran trabajo. Por eso, a eso es a lo que voy, Andrés. A veces tú sacar el título puede ser que te lo encontraste. Estos muchachos lo hicieron bien con el remate, pero tú tienes que consolidar ese proceso llenando. Pero ellos no se lo encontraron. Sí, pero no debería ser excluyente. Entiéndanme. ¿Por qué no hacer las dos cosas, Oscar? Porque es que si no nos pero quedamos también. Entiéndanme que ahorita el reto es que estos muchachos nos lo demuestren en el tiempo. Esto es el objetivo de las juveniles es que lleguen a la de mayores. Pero que se ganen títulos es buenísimo porque se acostumbran a ganar. Pero ustedes me están diciendo que les den la oportunidad, gánatela. Porque si te lo van a dar porque, no, si vaya juegue. Nosotros tuvimos que ruñir panela y tener que esperar a un Reneguita, tener que esperar a que Leonel se fuera o competir contra Leonel y tener que esperar a Conocolo Perea y tener que esperar contra Andrés Escobar y tener que competir contra Chonto Herrera. ¿Me entiendes? Está bien, ganaron. Ahora les toca y los felicito. Y no es envidia, entiéndanme. Yo le hablo de la forma de lo que toca generar como proceso de crecimiento y consolidación. Porque son chicos de 14, 16 años. Eso es natural. En todas las selecciones juveniles. Eso es un proceso de selección natural. Exacto. O sea, incluso en España, en Francia, los jugadores de una generación, los que llegan son muy pocos, porcentualmente. Pero sobre el ejemplo de ser campeón. Te lo puedo contradecir, Sara, ¿sabes por qué? Porque la de Marroquín, todos llegaron a profesional. La de Juan José Peláez, el 95% llegó a profesional. La que siguió, que fue la de... ¿Quién siguió? Peláez. No, Lara. La de Lara fue la mejor generación que fue al Mundial de Brasil. En un contexto totalmente primero Reinaldo y luego Lara. Claro, pero en un contexto totalmente diferente. Sara, nosotros estábamos con las uñas. Sara, nosotros nos reuníamos una semana. Hola, ¿cómo te llamas? Por eso. Íbamos y competíamos. Claro, pero eso no es lo que debe pasar. O sea, en el fútbol de élite de la actualidad y en un fútbol con la estructura con la que debería actuar hoy en día una federación. Sí, Sara, pero tiene que tener a lo que voy es, pregúntale a Andrés, los jugadores del Bucaramanga, ¿desde qué años tienen contrato? No, Hoy, por eso. Oscar, pero hoy se compraron jugadores afuera, pero no que se hicieron en Bucaramanga. Pero es que ahí hay un problema de fondo, Oscar, es que no se pide un contrato simplemente porque ellos ganaron un torneo. Es que el problema es que hay chicos que están yendo sin con qué ir a desayunar, a almorzar y comer, a entrenar, y eso le pasa a todo el fútbol colombiano, porque el fútbol ¿Y tú crees que en Argentina todos tienen contrato? Por lo mismo, pues no todos, pero lo que se tiene que buscar es que los clubes sí inviertan en los procesos juveniles. Es que esto no se trata de regalarle nada a nadie, Oscar. Mira, pero porque a ustedes les haya tocado con las uñas, lo que no significa es que el fútbol hoy en día requiere unos mínimos para que puedan competir. Yo te voy a explicar el proceso de un chico donde se empieza a desarrollar ya el punto de fuga para ser un jugador profesional. Pues tú a los 14, 15 años todavía eres un niño que todavía no sabes ni para dónde vas. De acuerdo, que te enamoras y te pero sales cada vez caminando. más rápido, porque es que hoy los futbolistas, digamos que su vida útil es mucho más corta que la de ustedes. Aquí la labor va del scouting. Mire, la labor va de muchas cosas, pero a lo que yo voy es que no necesariamente, o sea, el hecho de haber ganado no significa ni que ellos ya tengan unos derechos adquiridos, pero para mí sí es importante como punto de inflexión en un fútbol que siempre ha exigido ganar y ser campeones. Claro, pero se está la exposición que das es, no, ahorita hay que aprovecharlo. Sí, claro que hay que aprovecharlo, pero no por un derecho adquirido un derecho que debería tener todo el mundo, Oscar. Es que todos. los clubes tienen que responsabilizar, o sea, ¿para qué son los derechos de televisión? ¿Para qué son los ingresos de los clubes? No, es que yo no estoy hablando de los... Tienes que ir a ver bien cómo se estructura para que por puedas eso, darle Asia. porque averigüé, es que estoy hablando de cosas que se necesitan. Son jugadores que están llegando sin herramientas para poder intentar competir en estas elecciones. Y esto es un microciclo. ¿Sabe cuántos microciclos tuvo esa selección? 5. Que ustedes se reunieran 3 días, pues era impresentable. 5 microciclos en un año. Esto es una selección que perdió con Francia, que perdió con Inglaterra y que hace 3 meses salió goleada por Brasil. Es decir, esto hay que revisarlo, porque si solo nos fijamos en el resultado del último día, por eso es que hablamos sin conocimiento de lo que pasa en las juveniles. Y lo que se está pidiendo es que un mínimo de inversión de los clubes del fútbol colombiano, que tienen unos ingresos altísimos por televisión,
esté destinado a que estos jugadores tengan unos mínimos para formarse, porque si no luego decimos que toman malas decisiones, que no tienen mentalidad ganadora y que no sirven para el fútbol profesional. Bueno, muy buen punto, Sara. a mí me parece que el debate está abierto. Yo noto que el fútbol moderno nos ha llevado a una exigencia mayor, que cada vez, inclusive, para finalizar, les quiero contar que hasta hace muy poco había un debate, porque la FIFA tenía la categoría sub-17 todavía en duda si valía la pena que Están fuera... con el tema de cambiar para Sí. unificar con Europa, ¿no? Sí. 21, 19, claro. 15. ¿Y sabes por qué? Porque ellos decían, no, es que los sub-17 son de 16 años, son más festivales todavía. Sí. Entonces, ellos estaban en esa dualidad hasta que decidieron, no, Por dejemos... eso es que quieren De pensar en hecho, la por eso la sub-19. sub-15 no tiene Exactamente. como la... Es un festival, Exacto. es un festival. No, Eso no, es la una profesionalización. Pero eso sí, no les quepa ninguna duda, y es indudable, que para que se solidifique un jugador de fútbol, ya hay otros elementos. Yo entiendo muy bien a Óscar, lo comprendo, porque me tocó seguir el proceso de las juveniles de Reinaldo Rueda, viajar con ellos, estar con ellos, verlos crecer, y les digo algo, de una forma se preparaban en el pasado y de otra forma se les exige hoy, a todos. A todos. Pero bueno, repito, este es un tema abierto a una discusión. Lo importante es que tenemos en este momento una sub-20 que tiene cosas por mejorar, pero confiable, y tenemos una sub-17 mejor hecha inclusive, con mayor proyección. Bueno, muchachos, hacemos una pausa y en instantes... En instante volvemos con el remate de esta fecha. Quedan 2 y esto está, no voy a decir que muy bueno, pero está peleado. Está peleado. Ya ¿Qué volvemos. pasó?